Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que siguen este programa denominado Solidaridad, producido por Informe Ecuador y en este canal su amigo, el solidario también de la Unión Nacional de Periodistas, dirigido en la sección Guayas por el licenciado Richard Sella, a quien agradecemos esta oportunidad para ejercer la libre expresión, la libre opinión. En un país siempre deberá ser democrático. Hoy nos convoca reflexiones, análisis de información sobre lo que ustedes están viendo. El cartel está en el norte, Chávez está en el sur. Obviamente, sobre la base que el cartel en el norte está asociado con procesos de guerras, con procesos de amenazas, con procesos también de esa incapacidad humana de poder asumir la vida de una forma honesta y no con ambición y churquería. Chávez en el sur significa resistencia, paz y soberanía. Y vamos también a tener oportunidad de ver sus vínculos con las tesis de Gramsci, Antonio Gramsci. Pues bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Y claro, no podía faltar la necesidad de entrar de lo que un poco nos están imponiendo la agenda comunicacional, la agenda de debate, la agenda de relatos. Ahora la gente está muy metida en el tema de una bote, originalmente dicho así por Trump, que fue eliminado y destruido, se supone con 11 tripulantes y con un cargamento de droga. Pero no pasó muy poco tiempo y luego uno de los representantes también de ese gobierno ya no habló de un bote, sino que habló de un barco. Y luego, y en los medios de comunicación se iba dando ese proceso de cambio medio mágico, de que lo convirtieron luego en un buque. O sea, si nos descuidábamos, quién sabe, se convertía también en algún cadete aeroespacial. Ese es el manejo de un relato provocado expresamente para que estemos debatiendo temas que son hasta insulsos, pero ahora cada uno ahora es experto en barcos, en botes, en lanchas, mientras la humanidad sigue siendo destruida y la amenaza política y militar sobre Venezuela y sobre nuestra región se va cada vez haciendo más grave. Vamos a dejar un relato, este tipo de relatos, y me van a permitir entrar en otra forma de lo que yo llamo la gramática de la resistencia. Porque cuando se inventan estos aspectos es muy fácil caer en la tentación de seguir hablando y hacernos expertos marítimos. No. Vamos a aprovechar esto como una oportunidad para develar las condiciones concretas en que se está decidiendo el futuro de nuestra, no solo de nuestro continente, sino incluso del mundo, por lo que estamos viendo en otras partes, principalmente en Palestina. Pues bien, y ahí tenemos que el Informe Mundial sobre Drogas de las Naciones Unidas expresa con claridad que de acuerdo a ese informe, hace muy poco tiempo, este mes de agosto, 27 de agosto, reconoce a Venezuela como un país libre de cultivos ilícitos de estupefacientes y con una mención reducida como ruta de tráfico hacia Estados Unidos y Europa. O sea, primera oportunidad, demostrar que Venezuela no es un centro de narcotráfico, sino que organismos como las Naciones Unidas y también otros que vamos a ver, reconocen que es casi un país libre de tráfico de cocaína, libre también de producción de cocaína, libre también de cultivos de cocaína, porque en este concepto vamos a tener que tener siempre presente. Nos engañaron y nos engañan cuando nos dicen narcotraficantes, a todo aquel que es opuesto a lo que podríamos decir esta forma demoníaca de dirigir el mundo o el planeta. Pues bien, tengan en cuenta, narcotráfico se refiere a un campo muy específico del círculo total de la producción, distribución, consumo de una droga.
O sea, hay narcoproductores, hay narcofinancistas, hay narcoconsumidores, pero siempre uno habla narcotráfico. A sabiendas que el tráfico es uno de los elementos complementarios del gran círculo y proceso de la inversión del capital financiero vinculado al tema del tráfico, sí, de drogas, pero también del consumo, en donde el norte es donde están los carteles. Eso vamos también a ir precisando. Y lo que dice, ustedes ven ahora del lado derecho, hay una famosa organismo de análisis occidental, muy occidental, ISIC-CRIME, que es un centro de pensamiento y medio de comunicación pro-occidental sobre el crimen organizado y seguridad. Ellos mismos dicen, casi como poniendo en entredicho la palabra del presidente de los Estados Unidos, dice, un nuevo paquete de sanciones del gobierno de Estados Unidos contra el denominado cartel de los soles en Venezuela refuerza una visión equivocada de esta red como una organización jerárquica e ideológica dedicada al tráfico de drogas. O sea, ponen en entredicho que en Venezuela haya, por decirlo así, un cartel. El cartel está en el norte, en el sur está Chávez. Vamos entonces a la siguiente. Y en esta necesidad de generar una oportunidad a partir de los relatos que nos quieren imponer, preferible sernos expertos en ubicar qué pasa en el Caribe, donde supuestamente está infestado, ahora diríamos, no solo ya de botes, sino de bucos, de aeroplanos, quién sabe qué más han puesto ahí los venezolanos, que nos permite adentrarnos qué es lo que existe en el Mar Caribe. Y para preguntarnos, ¿será que en este Mar Caribe puede transitar con tanta facilidad cualquier embarcación, sea pesquera, sea de cualquier naturaleza? Difícilmente. Porque lo que tenemos ahí, en ese mapa, que está en el lado derecho, tenemos todas las bases militares extranjeras que prácticamente tienen envuelta no solo a Venezuela, sino también obviamente a Cuba. Y es una amenaza latente porque es como un pie de playa sobre todo nuestro continente. Son cerca de 40 bases militares concentradas en torno al Mar Caribe. Cada puntito que ustedes ven ahí es una base militar. Pero, oh sorpresa, se nos hizo muy sorpresivo el hecho que de repente Francia aparece diciendo que ellos también van a estar protegiendo supuestamente al mundo y del tráfico de drogas y estas embarcaciones. Pero no es nada inusual, porque ya mismo tendrá que también estar Gran Bretaña, Holanda y otros países que tienen sus propias bases militares en esta región. Les comento, Guayana Francesa, base aeroespacial francesa. Guayana, base para lanzamiento de cohetes y satélites de Esquivo, construida por una empresa, obviamente de por medio están las grandes inversiones. La República Dominicana tiene una base hacia el Caribe, en la isla Saona. Turcos y Caicos tiene una base de operaciones para el apoyo de esfuerzos internacionales, en donde sí tiene también guardacostas y la DEA. O sea, la DEA, este departamento especializado para el control, se asume, del narcotráfico o de la droga en el mundo, y en particular se supone que también en el Mar Caribe, también tienen sus propias bases. Antigua y Barbuda, con una particularidad, pertenece a la Comunidad Británica de Naciones, asociado directamente a la OTAN. Granada, también a la Comunidad Británica de Naciones. Aruba, territorio que pertenece a Holanda, donde también hay otra base militar. Haití, donde está concentrada Francia y Estados Unidos, da cuenta del asunto de humanitario, pero que realmente se ha convertido en una nueva cabeza de playa que amenaza a nuestro continente. Bahamas, y así podríamos seguir diciendo que incluso unas que están en Guayana Francesa, o sea, otra que está en Belice. O sea, estamos realmente infestados de bases, aparte de las que siempre se menciona de las 8 bases militares en Colombia. O sea, es casi un emplazamiento militar integral que amenaza directamente no solo a Venezuela, sino a todos nuestros países. Es de ahí donde una barcaza pequeñita, bote, otros dicen buque,
quizás dirán portaaviones llenos de droga, circuló, casi imposible. Como que entonces todas estas bases militares están pintadas en la pared. Eso nos da una pauta de que hay relatos que hay que saberlos superar sobre la base de las realidades y las verdades. Sigamos la siguiente. Y claro, y esto va a la par de otra sorprendente circunstancia, realmente yo diría con grave afectación a nuestro continente, porque es clarísimo que Venezuela casi ni es mencionado por este organismo de las Naciones Unidas sobre temas de las drogas en su informe último de hace un mes, en donde dice expresamente cómo se ha ido incrementando en diferentes años desde el 2005 hasta el 2023 lo que es el cultivo y lo que es la producción de la coca. Entonces tenemos en hectáreas del lado izquierdo de ese mismo cuadro y del lado derecho lo que son la producción en sí de droga, en donde se ve con mucha claridad que a partir más o menos del 2018-19 y en particular 2023 ha habido un incremento sustancial de estos rangos vinculados a cultivos y producción, con una particularidad que en el color más clarito de las barras dice es cultivos de Bolivia, que es una barra chiquitiritica. Está también más abajo una barra también así verde, más un poco oscura, cultivos en el Perú, y más abajo lastimosamente, como ha sido desde muchas décadas atrás, y todavía el gobierno de Petro está empezando a tratar de enfrentar esa plaga que es la droga. Eso, esa barra más grande es la de Colombia, o sea, es prácticamente, cubre cerca del 50% de lo que es la producción mundial de coca. Está en Colombia, donde existen 7 bases militares, y se dice ahora que se transportan a través del Mar Caribe, en donde hay cerca de 40 y pico bases militares. O sea, cada cosa es más absurda que la otra. Pues bien, sigamos la siguiente. Aquí vamos a ver y estas son líneas, tendencias que se están dando, porque hay que ubicar también que si bien estos son números, también son gráficos, pero de por medio hay vidas humanas. Y tenemos en este gráfico las tendencias en las muertes directamente atribuidas al consumo de cocaína en los países con alta prevalencia de consumo de cocaína. El norte, los carteles están en el norte, no olvidemos de esa frase, porque lo que estamos viendo ahí en las diferentes líneas son las tendencias que se dan en Estados Unidos de cocaína y también de opios, también está la misma Estados Unidos, pero conectado en forma directa con estas anfetaminas y otros usos propios de drogas. Luego está Brasil, consumidor, Francia, Italia, Canadá, Australia, en ese orden, y ahí tenemos los colores que ustedes posiblemente pueden observar. Y dice aquí, el número de consumidores de cocaína a nivel mundial también ha seguido creciendo. Se estima que 25 millones de personas consumieron la droga en el 2023 frente a los 17 millones del 2013. O sea, ha aumentado significativamente en casi unos 15 años. Y si vemos y podemos pasarle más un poquito más abajo, si es posible, podrán ver los años en que se da eso. Entonces, ya ahí van a ver algo que es sorprendente. Cómo a partir entre el 18, 19, o sea, 2019, se dispara, como se dice, estas líneas que son un incremento realmente pavoroso de lo que son muertes atribuidas al consumo de cocaína en países con alta prevalencia de consumo de cocaína y datos disponibles. O sea, en el norte está el consumo, en el norte están los carteles, porque no se mueven solos ese consumo. Más aún, y nos dan casi como nos han amaestrado, porque no faltaría en que nos dicen que tal artista murió por sobredosis de droga. No existe día.
No existe toda una competencia de cuántos muertos hay en el año y en qué año se dan de artistas, de deportistas, que hablan siempre de la droga, pero nunca se sabe quiénes son los que le vendieron la droga. Ya se pueden imaginar que el cartel y de por medio los financistas están siempre en el norte. La siguiente, por favor. Y sigamos viendo estos, como ven, no estoy hablando de las barcazas, estoy hablando de lo que supuestamente es el tema de la cocaína en el mundo y en particular en nuestra América. Y ahí tenemos otra cuestión, es sorprendente, porque nos demuestra que hay una especie de hipocresía colectiva desde el norte contra el sur y contra, a veces, ingenuos nosotros, que lo aceptamos como hechos consumados. Los malos están en el sur, supuestamente. No, los malos están en el norte. Miren ese cuadro. Ese cuadro que ustedes están viendo ahí es una estadística en donde tenemos claramente, si ustedes ven al final de esas barras, verán que hay una barra chiriquitica al final, que es como de lo que originalmente eran 7.580 toneladas, ¿sí? Toneladas de lo que era la producción de opio a nivel global. Sucede que se reduce ostensiblemente a 1.990 toneladas de opio que se distribuía, con una particularidad. También vemos otra vez otra barra. Ténganle mucho apunte a la barra que es un poco de carácter ploma, diríamos un poco azulada, que es de Afganistán, que produce opio. Y vean cuánto de esas barras, cuánto era lo que le correspondía a Afganistán. Era casi la totalidad de la droga en Afganistán. Pero ¿qué sucede? Y ahí tenemos un hecho importante. La invasión estadounidense en Afganistán de 2001, en coalición con otros países de la OTAN, para variar, sus hermanastros, sobrevino después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Pues bien, la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán fue el 30 de agosto de 2021, con la evacuación de las fuerzas de la OTAN de Afganistán. Se retiraron en el 2021, cuando la droga producida en Afganistán, que era el opio, estaba en 7.580 toneladas. De repente entra un gobierno diferente, irónicamente, talibanes, pero con una línea durísima con respecto al consumo de droga y a la producción de droga. Y el resultado es que baja ostensiblemente, o sea, Estados Unidos ya no está, y miren cómo ha bajado la producción de droga y evidentemente la distribución a nivel mundial, que ha producido hechos muy complementarios gravísimos. Pero esto demuestra que la producción de opio se redujo inmensamente entre el año 2022 al 2023. Nos da una pauta que cuando están las Fuerzas Armadas norteamericanas y el gobierno norteamericano, por no decir los capitales que lucran de ese tipo de negocios, se incrementó ostensiblemente la distribución, la producción de droga y el consumo en el norte. Baja el opio ostensiblemente y hay una particularidad, se da como rebote otro tipo de consumo, lo vamos a ver, porque deriva a, ya no existiendo el opio en el mercado, deriva a cubrir esa parte y obviamente los mercados y los financistas lo trasladan a las farmacéuticas y a estas formas de derivación de cierto tipo de drogas sintéticas. Pero no estamos en ese campo ahorita de análisis, tengámoslo en cuenta. La siguiente, por favor. Y vamos viendo este tema de la coca, porque de lo que hablábamos anteriormente, vemos que en este cuadro, que siempre yo pongo citas o fuentes que son occidentales para decir que no me estoy inventando, normalmente pongo fuentes de occidentales. Y esta es de International and Public Affairs. ¿Y qué tenemos aquí? Que está, ya los datos que está ahí un poco en pantalla, si podemos bajar un poquito más para ver más abajo, hay punto, muy bien. Ahí que tenemos 2.313 trillones de dólares
como ustedes están viendo, es el costo de los 20 años que las fuerzas de los Estados Unidos estuvieron en Afganistán. Lo que pasa es que quizás no interpretamos qué significa eso. No es que esos se fueron en carretas que botaron la plata, no, eso fue costos, y esto el cuadro lo demuestra, costos del funcionamiento, ahí, correcto, costos de funcionamientos de bases, de operaciones ahí en Afganistán. Incluso, miren ustedes, el costo de lo que fue a los veteranos, a los que salían tenían que hacer el pago de la indemnización, de la jubilación, de la salida de las Fuerzas Armadas que ya habían estado en Afganistán. También esos valores. Ese cuadro nos dice, se distribuye entonces y logra un total de 2.313 trillones de dólares. Gran porcentaje de eso en armamento. O sea, lo que queremos decir, una invasión de esa naturaleza que se dio a raíz de la famosa atentado a las Torres Gemelas, permitió un gran nivel de inversión en el ámbito de armas militares, seguridad y otros, utilizando un país. Lo destruyeron, exactamente igual como en Libia, como Irak, y como están haciendo ya en parte en Siria, como quieren hacer, supuestamente quieren hacerlo, no lo van a lograr en Venezuela, pero con una particularidad. Crean un fuego, crean un incendio y crean una mortandad generalizada no sobre el país, sino el entorno, la geografía, lo que es la región. Ese es el gran riesgo de este montaje de un botecito yendo por el Caribe. Hacia allá apunta. Y miren ustedes, en el mapa que tenemos del lado derecho, ustedes ven algo que un poco consolida este análisis que estamos haciendo, porque hay que tenerlo claro, lo están diciendo ya, y esto es bueno la forma como ha actuado el gobierno bolivariano de Venezuela, al haber precisado que, como dice el informe de las Naciones Unidas sobre drogas, que más del 85% de la droga que se transporta sale a través del Océano Pacífico, ojo, Pacífico, y solamente un 5% sale por aguas del Caribe, y que todavía no se sabe si sale de Colombia mismo o de Venezuela, porque parte de Colombia también da hacia el Caribe. Pero dejemos de eso como que es Venezuela, y es del 5%. Claro, ¿quién se va a imaginar meterse ahí? Pues es una guarida de bases militares por todos lados y si quieren hacer su labor, a no ser que estén cohesionados y comprometidos o cómplices, nadie pasa por ahí fácilmente. Y ahí en ese mapa tenemos que esa distribución va por el Pacífico, a Estados Unidos y obviamente a Europa, que son los mercados principales que hay para esta droga. La siguiente. Pues bien, y vemos ahí otro cuadro que nos da una pauta de lo que es la producción y cultivo de la coca, la producción ya de cocaína, y en donde tenemos, también es lastimoso, porque ahí lo que tenemos es, en las barras, cada una de las barras está a 3 colores, prácticamente una que es un azul oscuro, luego un azul más bajo y luego un blanco. Sucede que en Colombia se ha incrementado entre 2014 y así hasta el 2022 un incremento inmenso de producción de coca en Colombia. Y en esa misma barra, porque están los principales productores de coca, está lastimosamente Bolivia. Perdón. Que es del color blanco. Y también está Perú. O sea, Ecuador está en el medio, que es más bien por donde se transita la droga, sale la droga. Pero los principales productores a nivel mundial de la coca es Colombia y es Perú. Esto un poco ya está conocido, es parte ya de un análisis que se da en los medios, pero tengamos en cuenta, porque esto nos da una pauta de que el tema de la producción de droga, a excepción de Venezuela, es altísimo. En Venezuela se considera casi es libre de drogas en cuanto a la producción, en cuanto al cultivo.
En cambio, en los países de Colombia y el Perú, las cosas es absolutamente diferente. Son los principales productores, cultivadores de coca a nivel mundial. Y ahí están los datos. Y claro, tenemos también el cómo esto repercute en los carteles y los consumidores que están en el norte. Y en el cuadro de la parte derecha, si podemos bajar un poquito, solo un poquito nomás, vamos a ver algo que es, no tanto, súbele un poquito más. Ahí, ya. Miren ustedes. Y ese es otro elemento, porque parece que la cocaína es el peor de las drogas en cuanto al consumo. No. El incremento de muertes en Estados Unidos, donde se da el mayor nivel de consumo, también se da en Europa, obviamente, también en Australia, hay otro mapa que lo vamos a ver. Si ustedes ven esas diferencias de las líneas y también en cuanto a las barras, es que Estados Unidos, lo que es la barra, la parte de la sección morada, tenemos un incremento sustancial los últimos años de lo que son estas, que son drogas sintéticas, tienen varias denominaciones. Estas drogas sintéticas son las que están produciendo muertes. Les decía antes que bajó la producción del opio, como vimos, y eso a nivel del mercado, de las personas que lastimosamente son consumidores y algunos se hacen viciosos, o sea, son dependientes de la droga, sucede que empezaron a compensarse con drogas sintéticas. Y claro, ahí entran de cabeza las grandes farmacéuticas, porque es evidente que ese mercado era un mercado abierto a una nueva adopción. Y la cocaína, como ustedes lo ven, que es la línea y el color un poco azul, está más abajo, bien abajo, y los que son derivados del opio, bien abajo, y la marihuana, como se conoce, más abajo todavía. En cambio, la producción y el consumo y las muertes generadas por estas drogas sintéticas se han incrementado ostensiblemente cada vez mayor en la medida en que pasan los años. La siguiente. Y claro, y hay algo que nos parece interesante, como Telesur señala el tema de este informe de las Naciones Unidas, porque desmiente la narrativa de Estados Unidos sobre el narcotráfico en Venezuela. Y lo dice textualmente. El informe de la UNUDD, que es las siglas de este organismo especializado sobre análisis de drogas en el mundo, también señala a Estados Unidos como el principal destino de la cocaína y el país con la peor crisis de consumo de droga, especialmente por el fentanilo, que es una droga sintética, que es un opioide sintético que en el 2024 causó 48.000 muertes por sobredosis. Hablamos de los fallecimientos. O sea, en este año anterior, estamos hablando de hace un año, hubieron 48.000 muertes por sobredosis. Y claro, hay cerca de 250 millones, se dice a nivel mundial, de consumidores de droga. Y en el cuadro lateral derecho tenemos otra cuestión que es sorprendente. Porque este cuadro, donde se establece cómo están distribuidas las diferentes sustancias o drogas, de acuerdo a sus características, que son del consumo a nivel mundial, ahí se ve el incremento sustancial de lo que hemos señalado, del fentanilo y otras que son drogas sintéticas, en donde son producidas en gran parte de una forma ilegal, por supuesto, por farmacéuticas. Y este color rojo significa el número de casos que se han detectado a nivel mundial por estas drogas sintéticas, pero con una particularidad. Las Naciones Unidas ubica en el segundo nivel de generación de estas drogas y generación de muertes, son aquellas donde dice, no sé si ustedes lo pueden leer, dice textualmente que son el segundo, cuadrito, el segundo barrita de color rosado, que son sedantes y tranquilizantes producidas por las farmacéuticas. O sea,
Luego de la droga sintética, que es ilegal en cualquier nivel del mercado, pero igual detectable, sucede que el segundo nivel, pero que es legal, es los sedantes. Son estas tranquilizantes. Tanta droga que se le da lastimosamente a personas que están efectos terminales de cáncer, por ejemplo, o por otras circunstancias. Sucede que es del segundo nivel reportado de casos directos que causan muertes en el mundo. Ojo entonces a las farmacéuticas. El gran negocio de las drogas sintéticas e incluso de las drogas legalmente producidas en el mundo están muy vinculados a las farmacéuticas. Vale decirlo. Lo que lastimosamente afectó a nuestros países, en el Ecuador, Guayaquil en particular, el tema del cobre. Millones de personas murieron, miles de personas fueron destruidos con sus familias, y ahí los principales generadores de aumento de su capital, de aumento del incremento de dinero, fueron las farmacéuticas. Como se dice por acá, hicieron su agosto a partir de la muerte de la gente. Pues bien, estamos viendo que tienen otro tipo de negocio vinculado a la droga. Dice así, el informe de la ONU revela que la producción mundial de cocaína aumentó un 34% en el 2023, alcanzando las de 3.708 toneladas anuales. Colombia sigue siendo el principal productor, concentrando el 67% de los cultivos y el 53% de la producción. O sea, lastimosamente. Ahí hay, por suerte dirían, están las 7 bases militares norteamericanas. Habrá que ver qué están cuidando o qué están consumiendo, pero eso ya es parte de un análisis posterior. La siguiente. Es claro lo que dice la propia CNN, ojo, que es famoso CNN, que no se le puede decir que es pro Maduro, o decirse que es comunista o chavista. Dice, Trump acusa a Maduro de amenazar la seguridad nacional por el narcotráfico, pero miren la preguntita, ¿qué dicen los datos realmente? Y claro, tira por el piso a los relatos que Trump ha planteado. Dice, se cultiva más hojas de coca y al mismo tiempo cada hoja produce más cocaína. De 3.700 toneladas de coca producidas mundialmente, más de 2.500 vienen de Colombia. Mientras que Venezuela no aparece en los mapas de producción según el último informe de las Naciones Unidas. O sea, ratifica. Lo mismo, y cáiganse para atrás, lo mismo afirmaron las investigaciones de la Agencia para el Control de Drogas, la famosa DEA, que en un reporte anual publicado en marzo detallaron que el 84% de la cocaína incautada en Estados Unidos proviene de Colombia. También señala, lastimosamente, el CNE, mientras que los países mencionados principalmente son Colombia y Perú entre los productores, así como Ecuador, Centroamérica y México en lo que concierne al tránsito. ¿Por dónde sale la droga? Miren, no hay cómo perderse. Lo dice la CNN. No es que siempre digan la verdad, pero si lo dicen, bueno, esto es evidente. La mayoría de la cocaína colombiana está siendo traficada hacia el norte por la costa del Pacífico. Lo que han dicho el presidente de Colombia, lo que ha dicho el presidente de Venezuela, lo que dicen la verdad. Salen desde el Pacífico. La siguiente. Y claro, y ahí tenemos esta dimensión que asume Petro cuando dice no puede haber intervencionismo en la patria grande, porque esto está demostrando que es una especie de cabeza de playa hacia una probable invasión, ataque o quién sabe, atentado o magnicidios contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, contra sus líderes y quién sabe, sobre otra, da cuenta que son narcotraficantes. Y más aún, Colombia ha convocado una reunión de urgencia de la CELAC, que es de este organismo latinoamericano del Caribe, ante el despliegue militar de Estados Unidos. Y mire lo que dice Gustavo Petro, en la parte derecha.
Si hay una agresión violenta contra Venezuela, lo que vemos en Siria y Irak será la realidad de toda la región gran colombiana. Asesinos de masa se adueñaron de territorios movidos por la codicia y los estados se debilitarán como instrumentos de paz social. La región debe coordinar en términos de igualdad su política antinarcotráfico con los extranjeros, pues se trata de un problema de humanidad, pero en términos de igualdad, no de sumisión. Esta es la línea. No se detuvo mucho en hablar de las barcazas, de los botes, no. Esto es lo que está en esencia. Amenaza militar contra nuestros pueblos de nuestra América. La siguiente. Pero claro, y esto es de un contexto súper especial, porque es un contexto en donde estamos viendo claramente que hay una referencia de reuniones que se dieron esta semana que pasó, cada una más importante que la otra. Se reunió la Organización de Cooperación de Shanghái. Hubo un evento especial en China por el hecho de los 80 años del triunfo sobre el fascismo y el término de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto también se da en donde esta organismo de cooperación de Shanghái, que es casi todos los países de Asia, que incluye China y Rusia, por supuesto, y también India, representa la mitad de la población mundial, una cuarta parte de la superficie terrestre, que es una proporción comparable al Producto Interno Bruto global. O sea, este organismo de cooperación de Shanghái es un poder en sí mismo. Y la mayoría de los países que están en este organismo son también parte de los BRICS. O sea, esta especie de nacimiento evidente de este posicionamiento de los BRICS y en este caso la cooperación de Shanghái, que es poderosísima, se reunieron para delinear políticas adecuadas a un proceso pacífico, ordenado de los países del mundo. Y claro, y ahí tenemos algunos de los actores en la foto, claves, o sea, evidentemente Vladimir Putin, y también está Xi Jinping, y también está el presidente de la India. Bueno, y así nos da una pauta de cómo esta dimensión está adquiriendo una especie de nacimiento definitivo. Veremos con respecto a esta famosa frase, algo está muriendo, pero en este caso está algo naciendo de verdad. La siguiente. Y claro, tenemos el desfile militar que se está dando entre ayer y hoy día, si no me equivoco, que es una demostración así apoteósica del poderío militar. Malo decirlo en términos de siempre a luchar por la paz, pero a veces hay naciones que si no ven que hay una contraparte que tiene capacidad también de responder ante probables amenazas, incluso militares, como las que se intenta hacer contra Venezuela, hay una capacidad de respuesta, es una especie de equilibrio estratégico a veces necesario. Pero en el caso de los países como China, es un elemento, sí, de disuasión, pero también es un elemento que lo usan no para invadir otros países, sino para proteger el propio país y además aguantar los afanes imperiales, militaristas y financiaristas contra nuestros pueblos. Y hay otro evento que también se ha dado, que es que 70 países, está en la parte derecha, confirman su participación en el 10º Foro Económico Oriental en Rusia. Son 70 países que ya están participando ahí, que es para el Lejano Oriente, cooperación por la paz y la prosperidad. Y esto tiene mucho referencia a la propia Rusia. Y esto en Vladivostok, que es en Rusia. O sea, son 3 eventos que delimitan prácticamente el nacimiento final, el posicionamiento en firme de lo que es este polo de desarrollo vinculado al sur global, más China y más Rusia. También, lo he dicho siempre, es también un poco el renacimiento de las civilizaciones ancestrales. La siguiente. Pues bien, en esta parte última del capítulo que estamos viendo de este programa, nos toca analizar algo que fue apoteósico. No sé, Pedro, si puedes, y si se puede hacer clic en donde dice Chávez, discurso 0206 Grance, parte 2. Y si sale el link, y si sale sí, ahí.
Mira si se abre, porque es el discurso de Chávez sobre Gramsci. Vamos a ver si eso se puede hacer. Hagamos la prueba. Le puede hacer el clic en la parte donde... ¿A la prueba? No hay, no, al lado, en la parte morada. En la parte morada, ahí, en ese. Ya, sí se puede. A ver, mira, ¿qué dice? Ya, muy bien. Elimina la... Ya, ahí. Hay algo que están haciendo, pero tampoco termina de nacer. En ese tiempo y en ese espacio donde esto ocurre, se presenta una auténtica crisis orgánica, crisis histórica, crisis total. Aquí en Venezuela, no lo olvidemos, desde hace varios años estamos en una verdadera crisis orgánica, una verdadera crisis gramsciana, una crisis histórica. Lo que está muriendo se niega a morir y todavía no termina de morir, y lo que están haciendo tampoco ha terminado de nacer. Vean ustedes, sobre todo los más jóvenes, porque ustedes estaban naciendo por allá por los 80 y ya Venezuela había entrado en una crisis histórica y ya hoy tienen 20 años y estamos en el epicentro de la crisis. Buena parte de los años por venir formarán parte de esa crisis histórica, hasta que no muera definitivamente la Cuarta República y nazca plenamente la Quinta, la República Socialista y Bolivariana de Venezuela. Ahí estaremos siempre en una crisis de distintos matices, de distintos colores, con distintas formas de expresarse en la realidad fenoménica, la realidad visible, en la superficie, pues. Ahora, Gramsci también esbozó y desarrolló la tesis del bloque histórico, la hegemonía de una clase que logra conformar un bloque histórico en el cual se pueden bien diferenciar las estructuras y las superestructuras. Perdónenme ustedes, no sé si me están escuchando. Pues bien, este fue un discurso en el 2007 ante cerca de 1 millón de venezolanos en la parte céntrica de Venezuela. Y le dedicó casi 30 minutos a un análisis de las principales tesis de Gramsci para analizar la situación de Venezuela y del mundo. Y en el desarrollo del discurso, y ahí lo dice, un poco está predeciendo, está un poco ubicando el futuro, lo que ahora está pasando. Ese concepto que la historia se da en grandes periodos, con esto lo que Gramsci decía y que lo retoma también Chávez. O sea, hay una crisis orgánica de un bloque de poder que entra a morir, pero hay un nuevo bloque que están haciendo. Lo acabamos de describir cuando hablábamos de los eventos que se están haciendo en China, en Rusia, del evento que hubo sobre los Brega hace poco también, en Brasil. O sea, están haciendo ya un referente nuevo, pero esto no es de un día para otro, no está cruzado estrictamente por procesos políticos coyunturales,
es proyectos a largo aliento en donde algo está muriendo, y así esperemos que sea, está muriendo este manejo financierista mundial de la City de Londres, de Wall Street, de los Rockefeller, de los Rothschild, está muriendo. Y en ese sentido nos parece interesantísimo ubicar cómo las tesis de Grassing orientan las propuestas políticas de Venezuela. La siguiente. Y vamos a dar lectura, en la parte más sustancial, de lo que dice Hugo Chávez en ese discurso. Dice, una verdadera crisis histórica ocurre, ya lo hemos dicho. Dice también que hay una crisis orgánica, una crisis histórica, crisis total, lo hemos oído. Y dice también, estamos en el epicentro de la crisis, lo dice también. Son 3 de las frases que hemos podido oír en la grabación. La siguiente, por favor. Pero hay otras cosas más que yo destaco de lo que ha mencionado el comandante Chávez. Nosotros hemos venido liberando el Estado porque la sociedad civil burguesa controló el Estado venezolano a su antojo. Manejaban el gobierno, manejaban el poder legislativo, manejaban el poder judicial, manejaban las empresas del Estado, manejaban la banca pública, manejaban el presupuesto nacional, todo. Eso ellos lo han venido perdiendo, si no totalmente, esencialmente. Eso es ya en el 2007, ya veía el proceso que se estaba generando, en donde paulatinamente las fuerzas populares y esta unión cívica militar en Venezuela iba concretando de crear este otro bloque histórico, el nuevo bloque histórico de poder. Ahora dice, también tomando las tesis de Gramsci, dice Chávez, y ellos están ahora replegados en los núcleos duros de la sociedad civil burguesa, utilizando a veces de manera desesperada los reductos que le quedan de esas instituciones señaladas por Gramsci. Y miren esta afirmación, la Iglesia, los medios de comunicación y el sistema educativo. De allí la importancia de tender el tablero de batalla. Es una guerra, pero es una guerra por el bienestar, por la humanidad y por la paz. Eso dice Chávez ante cerca de 1 millón de venezolanos. Hace cerca de, ya estamos casi 18 años, si no me equivoco. Y va concluyendo en la siguiente, por favor. Dice, y esto es importante, continuemos con los 5 motores constituyentes. Y él hace referencia específicamente, el político, construyendo democracia socialista, el económico, construyendo la economía socialista, el ético, el ético, poniendo en marcha la nueva moral socialista, el social, construyendo la suprema felicidad social, la mayor suma de felicidad posible, la nueva geopolítica nacional, la nueva geometría del poder, la nueva geopolítica internacional, el mundo pluripolar, lo reafirma Chávez. Ahora que es evidente que hay este mundo multipolar, que es evidente que da en un proceso de múltiples niveles de desarrollo económico, ahora que hay el BRICS, que hay esta de la cooperación de Shanghái, que hay esta demostración que se da en Rusia ahora, en Vladivostok. Estamos entonces viendo el nacimiento real de un mundo pluripolar. Todos los analistas, incluso los occidentales, reconocen que ya no hay un mundo unipolar. Ni siquiera lo hablan de multipolar, sino pluripolar. Nosotros, pues, dice Chávez, sigamos con las 2 manos, construyendo el nuevo bloque histórico, construyendo el socialismo, construyendo la nueva sociedad política que será el Estado social, el Estado socialista, la República socialista en todos sus niveles, el poder central, los poderes locales, los gobiernos locales, sigan empujando, concluye, construyendo el nuevo Estado, la nueva sociedad política. Y finalmente podemos ver lo que señala sí, esa misma. La Iglesia, los medios de comunicación y el sistema escolar son los 3 grandes cuerpos orgánicos que Gramsci señala como las instituciones fundamentales de la sociedad civil, usadas por esta para difundir los extractos y capas sociales y populares su ideología. Gramsci dice que la forma más elaborada de ideología es la filosofía, y luego habla de las ideas propiamente dichas, el cuerpo de ideas, etc. Estamos viendo entonces cómo desde la filosofía, desde el análisis político, deriva también en el mensaje, en esta
relatos, por decirlo, en estas formas nuevas de asumir el estudio y el análisis. Todo revolucionario, toda persona que tiene de humanidad, si no investiga, si no analiza, si no estudia y solo se remite a lo que ve en la televisión, si lo que ve en los WhatsApp, lastimosamente está repitiendo la historia que están haciendo otros, pero para imponer una supremacía blanca sobre todos los países del mundo. Dice finalmente que aquí en Venezuela se ejerció una hegemonía durante 100 años y en el mundo la ha ejercido en buena parte de Occidente también durante 100 años, refiriéndose a este bloque de poder del capital. Y por último tenemos la frase sobre el tema de lo que es extractos de la ideología, según Gramsci, es lo que él llama el sentido común, un elemento. Y el otro, el cuarto nivel gramsciano, es la ideología del folclore. O sea, tiene mucha referencia del sentido común, de lo que dice la gente, de esta dejar imponer, como hablamos de un velero se convierte en buque se convierte en barco, y quién sabe más. O sea, nos van imponiendo un relato y sobre eso a base tomamos decisiones y opinamos y analizamos y no sabemos que eso es un plus. Lo que hay atrás es todo lo que hemos analizado. Finalmente nos despedimos. Y la siguiente, y ahí tenemos un mensaje. El cartel está en el norte, no en Venezuela, Ecuador, Argentina o Paraguay. Chávez está en el sur. Resistencia, paz y soberanía. Hay que también resistir a la información y hay que estar contra la desinformación. Por eso es importante. Les invito a comentar, a difundir, a compartir este programa. Gracias a todos y a todas.